mármol frío de las escaleras de la notaría me devolvía el eco de mis pasos inseguros. Nunca pensé que volvería a cruzar esta puerta, y mucho menos como viuda. A mis 67 años sentía que cada peldaño me pesaba el doble, cargado de recuerdos y de un miedo que no sabía explicar. Rodrigo iba unos pasos delante, impecable, con su traje azul y esa sonrisa que había aprendido de su padre, aunque en él siempre tenía un matiz de superioridad que me hería. Ni siquiera me ofreció el brazo. Parecía que iba a una reunión de negocios y no al último acto de la vida de su padre. El despacho del notario Severino Alcázar olía a madera encerada y papeles antiguos. La luz que entraba por los ventanales de la Gran Vía iluminaba el polvo suspendido como si el tiempo se hubiera detenido allí dentro. Me senté en silencio mientras Severino revisaba unos documentos y entonces vi que colocaba sobre la mesa una caja de madera sellada. Mi corazón dio un vuelco al reconocer la caligrafía Héctor Santillán. La caja parecía esperar pacientemente desde el más allá, según las instrucciones de su difunto esposo. Dijo el notario, con voz pausada: «Este testamento solo tendrá efecto si ambos están presentes y firman el acta de lectura». Rodrigo se inclinó hacia mí, sin perder su sonrisa. Sentí su aliento frío en mi oído cuando susurró: «Mamá, no verás ni $1 de los 34 millones de papá». Me quedé inmóvil, aferrando el bolso contra mi pecho, mientras un peso invisible me hundía en la silla. Durante unos segundos solo escuché el zumbido lejano del tráfico y mi propio corazón acelerado. Severino colocó la mano sobre la caja y nos miró a los dos con una seriedad solemne. Rodrigo se acomodó en su silla, confiado como si todo aquello fuera un simple trámite para recibir lo que creía suyo por derecho. «Bien», dijo el notario. «Si están preparados, procederemos a abrir la caja y dar lectura a la última voluntad de Héctor». Respiré hondo, sintiendo que algo en ese salón de paredes forradas de libros estaba a punto de cambiar mi vida para siempre, y que los recuerdos de todo lo que había callado hasta entonces empezarían a empujarme hacia el pasado que tanto temía enfrentar. Mientras el notario se preparaba para abrir la caja, mi mente se escapó hacia el pasado, como si necesitara buscar en mis recuerdos alguna explicación para lo que estaba a punto de escuchar. Me vi a mí misma en Alcalá de Henares, hace más de 40 años, sentada junto a la ventana de nuestro pequeño piso, cosiendo uniformes escolares para ganar unas pesetas extra. Era invierno y mis dedos se entumecían, pero sonreía cada vez que escuchaba a Héctor hablar con entusiasmo de su primer taller de coches antiguos. Yo creía en él sin dudar, porque su sueño también era el mío. Los años pasaron y la familia prosperó. Nos mudamos a una casa con patio andaluz, donde los azahares perfumaban las noches de primavera. Allí, mientras el aroma llenaba el aire, yo planchaba camisas y manteles sola, escuchando a través de la puerta entreabierta cómo Héctor y Rodrigo hablaban de inversiones de clientes extranjeros de negocios que yo apenas comprendía. Mi voz rara vez era necesaria, mi presencia cada vez menos visible. Rodrigo, que de niño me buscaba para todo, comenzó a cambiar al llegar la adolescencia. Empezó a llamarme anticuada, a corregirme cuando hablaba y a evitar salir conmigo en público. Recuerdo con claridad la primera vez que me lo dijo frente a unos amigos del colegio. Sentí que algo dentro de mí se quebraba y que esa grieta crecería silenciosa durante años. Me convertí en la sombra de mi propia casa. Todo estaba en orden, todo funcionaba, pero yo ya no formaba parte de ese mundo que había ayudado a construir. Era la mujer detrás de las cortinas la que mantenía encendida la luz para que los demás brillasen. El recuerdo se desdibujó con el eco de la última frase que Héctor me dijo en la clínica días antes de morir. Me tomó la mano con la mirada fija en la pared blanca
y murmuró con voz cansada: Amalia, el dinero sin carácter es veneno. Ahora sentada frente a la caja sellada en la notaría, sentí que sus palabras aún flotaban sobre mí, cargadas de un peso que solo iba a revelarse cuando escuchara lo que había dentro. Mientras esperaba que el notario rompiera el sello de la caja, otra escena de mi vida se abrió paso con claridad dolorosa. Rodrigo tenía 28 años y a los ojos del mundo era el hijo perfecto, elegante, seguro de sí mismo, siempre, con la sonrisa exacta para las fotos familiares y los eventos de la empresa. Pero aquella noche descubrí que detrás de esa sonrisa había una grieta que nunca se había cerrado. Estaba en la cocina removiendo un guiso mientras la televisión murmuraba de fondo cuando escuché la puerta de la casa cerrarse de golpe y la voz de Héctor resonar con una furia contenida que pocas veces le había escuchado. Me quedé inmóvil con la cuchara en la mano. ¿Quieres explicarme qué demonios has hecho? Rodrigo tronó su voz desde el salón. Rodrigo tartamudeó algo ininteligible. Entonces escuché con claridad: «Es solo un coche, papá. Era mi Mercedes del 72, y lo has vendido a espaldas mías para cubrir tus deudas». La cuchara se me resbaló de los dedos y cayó al suelo con un sonido hueco. Mi respiración se aceleró mientras me acercaba a la pared que separaba la cocina del salón. El corazón me martillaba mientras escuchaba a Héctor relatar la llamada que había recibido de un coleccionista de Barcelona, indignado porque el coche se había vendido sin los papeles correctos. Rodrigo guardaba silencio. Luego, en voz baja, admitió: tenía que pagar unas cosas y no quería preocuparos. Lo que no decía era que esas cosas eran noches de juego y copas caras, amigos que desaparecían cuando las cuentas quedaban vacías. Héctor lo perdonó en público más tarde para evitar un escándalo que manchara el apellido y la empresa. Pero yo lo conocía. Detrás de ese gesto silencioso algo se había roto entre padre e hijo. Desde entonces Héctor lo miraba con una mezcla de amor y desconfianza que Rodrigo parecía sentir aunque nunca lo admitiera. Ahora en la notaría lo miro de reojo. Está sentado con la espalda recta, la sonrisa arrogante de siempre, pero sus dedos tamborilean sobre el brazo de la silla. La caja de madera frente a nosotros parece latir entre el silencio y su impaciencia solo delata que en el fondo teme que lo que guarda pueda desenterrar todo aquello que lleva años escondiendo. El murmullo de la notaría se desvaneció en mi mente mientras un recuerdo se abría paso con fuerza. Vi con claridad la iglesia de San Ginés decorada con flores sencillas aquel día de septiembre. Yo llevaba un traje prestado de mi hermana, ajustado en la cintura, con unas puntadas improvisadas, y Héctor me miraba como si yo fuese lo único que existía en el mundo. Recuerdo que me susurró, justo antes de firmar los papeles: Amalia, te prometo que la ambición nunca romperá lo que estamos empezando hoy. Los primeros años fueron felices. Vivíamos en un piso modesto de lavapiés con las paredes descascaradas y una cocina diminuta donde apenas cabíamos los dos. Por las noches cenábamos tortilla y hablábamos de sueños imposibles, su taller, los coches antiguos, que algún día restauraría los viajes que haríamos cuando todo fuera mejor. Yo me sentía la mujer más afortunada del mundo con solo escucharlo reír. Pero la vida cambió rápido. Los contratos llegaron, el dinero empezó a fluir y sin darme cuenta nos mudamos a La Moraleja, a una mansión que parecía salida de una revista. Al principio me deslumbraron las encimeras de mármol y los ventanales enormes, pero pronto comprendí que esas paredes brillantes iban a ser mi jaula dorada. Pasaba las tardes sola en la cocina moderna, rodeada de electrodomésticos que apenas sabía usar, mientras escuchaba a Héctor y a Rodrigo desde el salón hablando en inglés con clientes extranjeros, cerrando acuerdos que ya no necesitaban de mí.
A veces me asomaba y me quedaba de pie sin que nadie notara mi presencia. Con el tiempo, entendí lo que me había convertido un adorno en una vida que ayudé a construir invisible entre las paredes que yo misma había limpiado, entre las luces que había encendido durante años. Cada risa desde el salón era un recordatorio de que la promesa de nuestra boda se había ido deshaciendo con cada firma de contrato. Un leve carraspeo me devolvió al presente. El notario acomodó los papeles, abrió la caja de madera y comenzó a leer el primer párrafo del testamento de Héctor, y mi respiración se volvió más corta, esperando lo que vendría a continuación. El silencio en la notaría era tan denso que podía escuchar el leve zumbido de las lámparas del techo. Severino, con la misma calma con la que un médico entrega un diagnóstico, leyó la primera línea del testamento. A mi hijo Rodrigo Santillán. Le legó la casa de La Moraleja y $500,000 de mis cuentas personales. Rodrigo enderezó la espalda y su sonrisa brotó de inmediato. Era la sonrisa de quien cree que el mundo sigue girando a su favor. Sin embargo, desde mi silla pude notar un pequeño temblor en la comisura de sus labios, como si incluso él sospechara que aquello era demasiado breve para una fortuna tan grande. ¿Y el resto?, preguntó con un tono que pretendía ser confiado, pero sonó ansioso. Severino alzó la vista. Sus gafas reflejaron la luz del ventanal y continuó. El resto de mi patrimonio, incluido el control de Santillán Motors, valorado en más de 33 millones, queda sujeto a la cláusula especial contenida en esta caja. Rodrigo palideció. Por primera vez en muchos años, vi cómo la seguridad que llevaba puesta como un traje a medida empezaba a resquebrajarse. Sus manos se aferraron al brazo del sillón, mientras yo sentía que el estómago se me encogía. Héctor había dejado un misterio que podía derrumbarlo todo o devolverme de algún modo la voz que había perdido durante décadas. Severino rompió el sello de la caja de madera con una llave pequeña y levantó la tapa con cuidado. Dentro había una carta doblada y un pequeño USB que brillaba metálico sobre el terciopelo negro. El notario extrajo el dispositivo, lo conectó a un ordenador portátil y giró la pantalla hacia nosotros. El aire pareció detenerse. Rodrigo tragó saliva. Yo sentí un cosquilleo en las manos, mezcla de miedo y anticipación. Severino miró a ambos con una seriedad solemne. Ahora escucharemos el mensaje final de Héctor Santillán. Con un clic, la pantalla se iluminó y el rostro de mi difunto esposo apareció mirándonos desde el pasado, con esa mirada que siempre había sido capaz de detenerme el corazón justo antes de pronunciar sus primeras palabras. La pantalla se iluminó con la imagen de Héctor en su despacho rodeado de estanterías llenas de carpetas y trofeos que yo misma había limpiado tantas veces. Su voz grave llenó la sala como si hubiera regresado solo para ese instante. Si estáis viendo esto, significa que ya he partido, dijo con una calma que me heló la sangre. Rodrigo, eres brillante, pero no estás listo para cargar con todo lo que construí, y tú lo sabes. Amalia, su mirada se suavizó. Tú eres mi cimiento, la razón por la que todo fue posible. Sentí un nudo en la garganta. Rodrigo, a mi lado, apretaba los puños, intentando mantener la compostura mientras su mandíbula se tensaba. El notario, siguiendo el guión marcado por mi difunto esposo, leyó el siguiente apartado. Por decisión expresa de Héctor Santillán, los 33.5 millones de su patrimonio, junto con el 65% de Santillán Motors, quedan a nombre de Amalia Santillán. Rodrigo mantendrá la mansión de La Moraleja y los $500,000 iniciales, siempre que no impugne el testamento. El aire pareció vaciarse de golpe. Sentí que mi corazón se detenía un instante mientras Rodrigo se ponía de pie de un salto con la cara roja de furia. Esto es una traición. Fraude, gritó, y su voz rebotó en las paredes del despacho como un trueno.
Severino, imperturbable, solo ajustó las gafas y señaló la cláusula legal en el documento, pero Rodrigo no escuchaba. «No permitiré que me humillen de esta forma», bramó, golpeando la mesa con tal fuerza que el eco recorrió la habitación. La silla que había ocupado rodó hacia atrás y cayó al suelo con estrépito. Yo me quedé sentada paralizada entre el miedo y una sensación extraña de justicia que me quemaba el pecho. No había buscado venganza, pero sentía que Héctor me había devuelto la voz desde el otro lado. Rodrigo salió dando un portazo, jurando que esto no quedaría así. El eco de sus pasos en el pasillo se mezcló con el latido acelerado de mi corazón mientras yo intentaba asimilar que mi vida acababa de cambiar de una manera que todavía no alcanzaba a comprender. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas y mensajes. Rodrigo no tardó en mover sus piezas. Intentó bloquear las cuentas, llamó a antiguos contactos de abogados y hasta llegó a enviar un correo en copia a todos los socios de la empresa, acusándome de haber manipulado a su padre. Yo leí esos mensajes en silencio, con una mezcla de tristeza y cansancio, como si en cada palabra suya se reflejara el niño perdido que alguna vez busqué proteger. Severino, siempre imperturbable, me citó en su despacho para entregarme un dossier. Era un documento grueso con sellos notariales y la evaluación médica que certificaba que Héctor estaba en plenas facultades cuando redactó su testamento. «No hay nada que Rodrigo pueda hacer legalmente», dijo con firmeza. Su padre lo previó todo. Acaricié la carpeta, sintiendo un alivio extraño. Por primera vez en años, la culpa y la preocupación se mezclaban con una sensación de libertad que apenas me atrevía a aceptar. Aquella tarde regresé a mi casa antigua, la que conservé siempre a pesar de la mansión en La Moraleja. En el patio con limoneros me senté en la vieja mecedora de madera que Héctor había arreglado con sus propias manos. Cerré los ojos y respiré el aroma fresco de los frutos, escuchando el canto de los gorriones. Por un instante sentí que el peso de décadas se deshacía sobre mis hombros. Me descubrí culpable y liberada a la vez. Culpa por mi hijo, por no haber sabido enseñarle lo que de verdad importaba. Liberación, porque Héctor, con su última voluntad, me había devuelto algo más valioso que los millones, mi dignidad. El sonido del teléfono rompió la calma. Al mirar la pantalla, sentí un vuelco en el corazón. Era Rodrigo. Contesté con la voz temblorosa y al otro lado escuché su llanto, contenido roto, como si la rabia se hubiera transformado en otra cosa que no supe reconocer. En ese instante comprendí que aquella llamada podía cambiarlo todo, o abrir una herida imposible de cerrar, y respiré hondo antes de escuchar sus primeras palabras. La voz de Rodrigo me llegó entrecortada, mezclando sollozos con palabras atropelladas. «Mamá». Todos me dieron la espalda. Mis amigos, los que decían que siempre estarían, se han ido. Me llaman los bancos. Los que me prestaron dinero ya no me atienden. Siento que mi vida se terminó allí, en esa oficina de notario. Cerré los ojos y lo escuché sin interrumpirlo, dejando que cada frase se hundiera en mi memoria. Cada palabra traía consigo ecos de años de desprecio, de las veces que evitó presentarme ante sus conocidos, de los gestos de impaciencia cuando le recordaba que la familia no era un negocio. Recordé su sonrisa arrogante, la misma con la que me había dicho que no vería ni $1 del testamento de su padre. Hubo un silencio largo. Pude escuchar su respiración agitada y por debajo el rumor lejano de la ciudad entrando por mi ventana. Entonces, con un hilo de voz respondí: «Hijo, no puedo salvarte de ti mismo. Debes aprender lo que vale la vida sin comprarla». No gritó ni insistió. Solo se escuchó un suspiro ahogado antes de que colgara. Me quedé con el teléfono en la mano unos segundos,
sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Era el momento más difícil de todos, dejar que mi hijo enfrentara sus propios fantasmas sin esconderlo bajo mi ala, como había hecho tantas veces. Me levanté y salí al patio. El cielo de Madrid estaba teñido de naranja y violeta, como si el día me regalara una despedida silenciosa. Inspiré hondo, dejando que el aire fresco me limpiara por dentro. Mientras la luz del atardecer bañaba los tejados, supe que había algo más que debía hacer. Había evitado ese lugar durante meses, incapaz de enfrentarme a mis propios recuerdos, pero ya no podía seguir huyendo. Decidí que al día siguiente visitaría la tumba de Héctor, buscando en aquel rincón de silencio el cierre que mi corazón necesitaba para seguir adelante. Al día siguiente, caminé despacio por los senderos silenciosos del cementerio de la Almudena con un ramo de lirios blancos entre las manos. Cada paso resonaba en mi pecho como un latido más lento. El aire olía a tierra húmeda y ciprés, y por primera vez, desde la lectura del testamento, sentí que mis pies me llevaban al lugar donde todo de algún modo había empezado. Me detuve frente a la lápida de Héctor Santillán. El nombre grabado en piedra parecía tan sólido como la vida que construimos juntos. Me agaché para dejar las flores, y en ese gesto mis recuerdos se desplegaron sin pedir permiso. Volví a verme en el primer taller de Carabanchel, aquel pequeño garaje de paredes desconchadas donde los dos nos manchábamos las manos de grasa entre risas. Yo le alcanzaba las llaves, mientras él ajustaba tornillos, y soñaba en voz alta, hablaba de coches restaurados, de un negocio propio, de una vida mejor para los tres. Entonces todo era sencillo. Cerré los ojos y la memoria me envolvió como un abrazo cálido. Éramos felices cuando no teníamos nada. Porque teníamos todo, pensé con un nudo en la garganta. No eran los millones lo que nos había unido, sino los días en que bastaba compartir un bocadillo al mediodía y escuchar cómo la lluvia golpeaba el tejado del taller. Me quedé un rato en silencio, dejando que la brisa acariciara mi cara. Por fin pude decir adiós, sin dolor, solo con paz y gratitud, porque comprendí que su verdadero legado no estaba en el dinero ni en las propiedades, sino en haberme enseñado a mantenerme firme incluso cuando la vida parecía querer borrarme. Al regresar a casa, todavía con el aroma de los lirios impregnado en mis dedos, encontré un sobre del notario sobre la mesa. Mi corazón dio un vuelco al reconocer la caligrafía firme de Héctor. Era la carta original que había dejado para mí sellada y esperando su momento. Supe que abrirla sería como escuchar su voz por última vez, y mis manos temblaron suavemente mientras rompía el sello para descubrir las palabras que aún me tenía guardadas. Rompí el sello del sobre, con cuidado, como si dentro guardara algo más frágil que el papel. La letra de Héctor me devolvió a todos los años compartidos, a los días en que su voz llenaba la casa, y yo aún sentía que formaba parte de su mundo. Mi amor, si lees esto, es porque cumplí mi promesa, darte la vida que merecías, sin pedir nada más. La riqueza no son los 33 millones. Eres tú la mujer que nunca me dejó caer. Las palabras me atravesaron con una mezcla de dulzura y melancolía. Por un instante, sentí que Héctor estaba allí, sentado frente a mí, mirándome con los ojos llenos de la misma gratitud que no siempre supo expresar en vida. Seguí leyendo, dejando que cada frase se acomodara en mi corazón como un bálsamo. Me hablaba de mi paciencia, de las veces que sostuve la casa cuando él solo veía negocios, de cómo su última decisión no era castigar a Rodrigo, sino devolverme el lugar que siempre había sido mío. Sonreí entre lágrimas. Salí al jardín con las azahares de mi casa y dejé que el aroma fresco de las flores se mezclara con la emoción que me desbordaba. Sentí que con cada paso
recuperaba algo que creía perdido: mi voz, mi dignidad, mi libertad. Miré al cielo anaranjado por el final de la tarde y pensé en Rodrigo. Él creyó que la herencia eran billetes, casas y poder. No entendió que el verdadero regalo de su padre fue otro: el carácter para enfrentar la vida sin depender de nada ni de nadie, la dignidad de saber quién soy y la libertad de elegir la paz sobre la avaricia. Me quedé allí respirando hondo mientras el viento movía suavemente los pétalos blancos. Por fin entendí que la vida no siempre premia al que acumula, sino al que sabe soltar. Mi hijo perdió un imperio. Yo recuperé mi vida.